Hola, soy Roy Campos. ¿Cuáles fueron las noticias más importantes de la semana anterior, de la semana que corrió del domingo 6 al sábado 12 de marzo de 2022? Tuvimos muchas noticias, muchas noticias importantes y muchas con derivaciones, ¿no? Por ejemplo, para los mexicanos la noticia más importante de la semana anterior fue la violencia que se vio en Querétaro, en el estadio de Querétaro, en un juego de fútbol al minuto 62, entre Querétaro y el campeón Atlas, espeluznante, porque no fue una riña normal de porras, fue un intento prácticamente de asesinato. Las escenas eran impresionantes. Las primeras noticias eran que había muertos. El gobierno, sobre todo el gobierno de Querétaro, trató de desmentir luego, lo hizo muy bien, salió a tiempo, pero seguían los críticos diciendo hay muertos y los están ocultando, porque lo que se veía, los cuerpos ahí inertes eran, pues, parecían de muertos. A final de cuentas se identificó uno por uno a todos, sí fueron graves y generó un cisma en los estadios, o sea, un cisma porque a partir de hoy hay nuevas reglas de seguridad, fue un gran castigo para Querétaro, no la desafiliación que esperaban algunos, pero fue un gran castigo, obligaron a venderse, a vender el equipo, a los dueños los castigaron por 5 años, no pueden volver a participar en actividades del fútbol, a los directivos, no nomás a los dueños, una multa económica que eso es lo de menos, pero fue un castigo ejemplar y nuevas reglas de seguridad en el resto de la liga. Entonces, sí va a haber de alguna manera un antes y un después, en el sentido de que nos vamos a acordar de esa. Dos, una que no tiene que ver con violencia, sino con política, pero que se genera por violencia. ¿Por qué? El Parlamento Europeo toma una resolución, toma las cifras y dice, estoy preocupado por lo que está pasando con los periodistas y activistas en México. Y entonces le pido al gobierno que tome medidas para proteger a periodistas y activistas. Lo normal, el presidente iba a reaccionar como esperábamos, ¿no? Y no es la primera vez, así reaccionó también a un tuit de Blinken, el secretario de Estado norteamericano, diciendo, pues ustedes no están enterados de lo que está pasando aquí estamos haciendo las cosas bien, aquí tenemos nuestras investigaciones, no somos como los de antes, o sea, un discurso muy normal en el presidente, pero llamó la atención una carta en donde no solo decía eso, sino utilizaba adjetivos que escandalizaban por su falta de diplomacia. Y además lo hacía sin que el secretario de Relaciones Exteriores aparentemente viera, ¿no? Entonces, pues se salta a los canales diplomáticos, manda una carta, y pues les dice borregos, les dice injerencistas, le dice panfleto al comunicado del Parlamento Europeo, y entonces que genera unas críticas por su falta de tacto, digámoslo así, porque no es una carta que ennoblezca a México, ¿no? La postura puede ser, quien diga, pues me ennoblece que tengamos un presidente que defienda la postura y su gobierno y que no se deje y que se pelee con los poderosos. Sí, ¿no? Lo que se criticó es el tono de la carta. Y eso generó un tema, por lo menos en la parte de arriba de la pirámide de atención pública, ¿no? Porque el ciudadano creo que no es un tema que le preocupe mucho, pero por lo pronto arriba en los críticos y defensores, ahí estuvo ese tema por lo menos 4 días. Otro tema fue el conflicto en Ucrania, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Además de estar recibiendo la propaganda occidental, digamos, ¿no? Porque son las principales noticias que recibimos en México, de vista del conflicto de la parte occidental, aunque también en México tenemos acceso, porque no están censurados canales de otro tipo como en otros países, que tienen que ver con televisión de paga, si se quiere. Las redes sociales existen, destapan mentiras, todo lo que es para mí una guerra mundial, porque a pesar de que el conflicto hoy está restringido, el conflicto bélico en Ucrania, la guerra mediática es mundial y la guerra económica es mundial, ¿no? Y entonces sí existe una guerra mundial que afecta a todos los países, así que no somos la excepción. Y entonces es estar siguiendo la evolución de la guerra en Ucrania. No todos la siguen a detalle, ¿no? Porque ni somos expertos ni nada, pero de que sigue, de que bombardean, de que es una guerra, de que es una planta nuclear está en peligro, de que sigue un hospital con niños, o sea, de ese tipo de información a la que estamos sujetos en la propaganda de medios, en la propaganda de guerra. Tenemos que entender que la guerra incluye la parte mediática, pero sí, donde no es mediático el tema es en la parte económica. Genera inflaciones, genera carestía, genera problemas, genera
menos crecimiento, genera cosas. Y entonces en eso nos está afectando y eso tiene que ver con el punto 4, la gasolina. La inflación es alta, ya sabemos, la inflación es alta, pero la semana anterior la nota fue el precio de la gasolina en muchísimos lugares, no el precio oficial de la gasolina. Esa se queda en el discurso de gobierno. En la parte real, en la parte de los establecimientos donde el precio era mucho más alto de lo que el gobierno decía que tenía, que no subía, ¿no? Ahí el ciudadano al cargar gasolina sí veía otro precio de la gasolina y eso a final de cuentas lo repercute en precios de productos, en precios de transporte, en precios de servicios y termina generando inflación como es la que tenemos por cuarto mes consecutivo, febrero, inflaciones arriba del 7%. Otras notas, baja el COVID, de repente parece que perdemos de foco, pero el COVID está bajando, ¿no? Prácticamente ya no hay restricciones, hay estados como Nuevo León en donde quitó la obligación del uso de cubrebocas en lugares abiertos, y así se han ido relajando las medidas. Más violencia, hubo violencia, mataron a otro alcalde, y digo a otro porque han matado a varios, y mataron a un alcalde en una zona en donde supuestamente la Guardia Nacional estaba ya, que es Aguililla, Michoacán. Mataron al alcalde, a uno de sus asesores, pero así igual podemos reportar más violencia en Michoacán, en otros lugares, violencia en Puebla, violencia en Zacatecas y violencia en muchos lugares. Entonces la violencia siguió siendo un tema de conversación la semana anterior y un tema que se generó, a partir del lunes vimos al fiscal general de la Nación, Alejandro Gertz Manero, yendo a medios explicando que los audios que circulaban en donde parecía que él cometía algún ilícito, explicando que no era ningún ilícito, que él no te metía a nivel fiscal, que no aprovechaba su puesto, que no presionaba a los ministros, que los ministros son independientes. Y eso generó un tema de conversación, hay o no, y se dividieron opiniones, prácticamente polarizó, y todo se decide esta semana. Si la Suprema Corte de Justicia ya toma una resolución y no patea el bote para después. Pues gracias, soy Roy Campos, con las noticias más importantes de la semana anterior. La semana